dentro del propio contexto en el cual se comunican y se identifican dentro de las aulas de la escuela. Esto ha creado desafíos en diferentes contextos, porque bueno, no solamente la película involucra los aspectos de cómo se conduce el aspecto legal ante un asunto delictivo, sino que también cómo los padres y toda la población en general social identifica los eventos de una manera cultural y de una forma que pues hace o que esta propia sociedad rechace, discrimine a la familia en estos problemas, que realmente haga más difícil lo que es la rehabilitación. Nosotros llamamos ir a la profundidad de los eventos. Es interesante ver que esta situación que se presenta en la película no es sino el reflejo que nosotros no queremos de nuestros adolescentes llegar al aspecto delictivo, y esto tiene que ver mucho con todos los factores que he mencionado, y por esta situación pues vienen a repercutir en trastornos, problemas mentales. En los jóvenes de 10 y 19 años, que al menos a nivel mundial se considera que experimentan un trastorno mental, es el 15%, y es una carga importante que hay que atender a este grupo de edad. O sea, si está presentando un problema evidente de signos y síntomas, es importante que sea atendido. La principal área donde se desarrolla esto para los chicos que van a nivel escolar público-privado, pues es el primer contacto que tienen con los docentes o quien ellos tienen como guía o como formador en estos contextos. Y las partes que se han mencionado y que se presentan como partes fundamentales en los adolescentes es la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, que son principales causas de la enfermedad, y se habla hasta de discapacidad entre los adolescentes. Y el suicidio, como lo mencionaba la compañera que me antecedió, pues es la tercera causa de muerte de 15 a 29 años. Estos datos son dados por la Organización Mundial de la Salud para el año 2022, y que bueno, no han cambiado, sino más bien se han agudizado en este contexto. Nos da como parte fundamental el por qué se hace esta película, ¿no? Por qué se presenta y por qué trastoca tantos campos de acción, son múltiples, que por eso nos lleva realmente a estar presentes discutiendo esta situación. Uno de los pasos, de los problemas que se dan en esta película es precisamente el comportamiento delictivo que lleva a ese medio escolar, porque aparentemente el medio familiar no está tan trastocado, pero sí en el contexto de la identidad y de la conformación se da este problema de los comportamientos. Este comportamiento, que son trastornos de este comportamiento, se dan, según la Organización Mundial de la Salud, y estudios, se da en los adolescentes más jóvenes entre los adolescentes mayores. Y esto pues nos está presentando en la película un joven, un adolescente de 13 años, ¿entendido, no? Entonces va de acuerdo a la situación en la cual más puede estar incidiendo la conducta de su medio escolar, de bullying, de toda esa parte, por su propia constitución, muchas veces física, los hacen ver como débiles, y eso es lo que identifica el propio contexto cultural venido desde las familias, y hacen que lleven a esta identidad de fragilidad y muchas veces a la conducta de los comportamientos, comportamientos delictivos. El trastorno de conducta involucra síntomas de comportamiento destructivo o desafiante. De acuerdo a la Organización Mundial, esto ocurre en el 3.5 de las personas ahí me está tapando un poco, ¿no? Pero es de 10 a 14 años. De 15 a 19, fíjense, en 3.5 hay comportamientos más frecuentes, destructivos o desafiantes.
y de 1.9 se da de 15 a 19 años. Entonces también esto coincide con la parte de la película que se presenta. Y los trastornos del comportamiento pueden afectar definitivamente la educación, la adolescencia, y estos trastornos del comportamiento que se dan más frecuente de 10 a 14 años, precisamente conducen al riesgo de una conducta delictiva. Estoy hablando en datos que reflejan el por qué se hace la película y por qué nos causa tanto dolor. A mí me causó dolor también, preocupación ver esta situación. Y bueno, hablando ya de nuestro México, de nuestro país, podemos nosotros, y de América Latina, podemos nosotros, no podemos, sino debemos nosotros de hacer una reflexión desde la parte que me corresponde a mí como salud pública, porque el problema que se presenta en esta película es un problema que, ya viendo los datos, es un problema de salud pública mundial y también de las Américas Latinas, a lo mejor con contextos un poco diferentes, porque la película pues no es para un mexicano, pero que sí tiene que ver con los programas y con las medidas que desde el punto de vista gubernamental se establecen. Nosotros estamos preocupados en la salud pública por el aspecto de los programas de las adicciones, que es un problema que también nos lleva a conductas delictivas. Las adicciones, drogas legales, drogas ilegales. Pero también dentro de este programa, que también se sigue para el 2025, pues son programas específicos de la Secretaría de Salud bien elaborados que tienen que ver con la salud mental y adicciones. Pareciera ser que esta parte de la salud mental no la comprendemos todavía a profundidad, porque consideramos una similitud con salud mental o enfermedades mentales. Dicen, pues si yo no tengo enfermedad mental, pues tengo salud mental, y esto es una situación que todavía desde el punto de vista cultural no damos cabida a una atención psicológica, psiquiátrica fundamental en estos momentos para toda la población en general. Entonces, viendo esto ya de México, me llamó la atención porque hay un diagnóstico que se hizo en el 2022 donde los establecimientos de salud mental y adicciones, porque no está separado salud mental y adicciones, sino que es uno solo, de la Secretaría de Salud, pues cuenta con 434 establecimientos. Se dice que en el 2022 había 8 menos porque se encontraban en reparación, daños estructurales, o que no contaban con personal. Realmente esta situación de la salud mental se requiere personal capacitado ampliamente en este contexto para poder brindar atención en este grupo donde prácticamente por la misma situación de dependencia, de no ser adulto, de no haber llegado a la adultez desde el punto de vista legal, está dependiente de un tutor o de los padres, y esto hace que, bueno, esta situación de comunicación sea bastante de experiencia para poder, por un lado, tener la visión de identidad que tiene el adolescente dentro de su propio contexto y la propia identidad que emana desde su propia familia y su contexto social. Entonces, hay esferas que requieren que este abordaje, que no es tan sencillo y que no se da actualmente, es precisamente que si están los establecimientos, muchos ni siquiera cuentan con personal. ¿Qué personal es el que nosotros ubicamos? Bueno, los psicólogos, los que participan en los programas sociales de CAPA, del SENAMO, y los hospitales o la atención psiquiátrica, que nosotros consideramos los hospitales psiquiátricos como para aquellos que están completamente mal. Estos establecimientos de salud mental y adicciones pues están ubicados en nuestro país y en porcentajes donde no está el 100% realmente establecimientos que estén brindando esta situación. Y se habla no solamente en el contexto de la salud mental, sino en general, un modelo de formación de médico, de psicólogo, de personal de salud, más centrado en el aspecto curativo que en la prevención primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros esperamos, mediante este modelo, esperamos que nos lleguen aquellos que demandan servicios porque tienen signos o síntomas o porque están presentando un problema, y esto lo podemos ver. Si el niño no aprende, no pasa
de año, pues lo van a llevar al médico primero general, o en su caso, si es un niño que tiene o que está ocasionando bullying, pues lo van a llevar a un médico general, o en su caso de agresión, pues ya lo llevarán al psicólogo, al psiquiatra, pero estamos esperando que llegue a los programas, en realidad, del sector salud. Están siendo enfocados actualmente en 2025, y no solo en México, a nivel mundial, es que los programas se acerquen a la población. Porque si nosotros esperamos que la población vaya a los programas, es demasiado tarde. Es demasiado tarde, o van aquellos que definitivamente la situación la están viendo con claridad, o en su caso, pues por situación que la propia escuela, en casos a veces necesarios, están demandando que lo evalúen. Pero si nosotros estamos en una situación de pacificidad, todo el equipo de salud, y esto es lo que nosotros en nuestra formación de médicos, en mi caso de salud pública, nosotros estamos dando ese desafío, porque es un desafío, un reto, y que todos al finalizar de nuestras asignaturas, nosotros hacemos un conjuramento, casi podría decir, de responsabilidad, de que tenemos nosotros que acercar el conocimiento científico, el conocimiento que tenemos, acercarlo al servicio de la población. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de las escuelas, nosotros no tenemos apertura, porque quien tiene la apertura no son los médicos o los psicólogos, sino lo tienen los docentes. Los docentes son quienes conocen ampliamente los papás, los niños, y entonces ellos junto con nosotros, el sector educativo, el sector salud, no tenemos una interrelación estrecha. Nos manejamos de manera con presupuestos y con acciones que lo estamos intentando acercarnos, pero en la realidad operativa no estamos tan cercanos. Creemos nosotros que la salud pública es ir a dar una plática a los alumnos. Los alumnos, a su vez, nosotros no estamos capacitados para hablar con ellos sobre todo en estos temas que es de identidad, sexualidad, etcétera, porque se anteponen barreras de todo tipo, desde la comunicación, la culturalidad, los padres de familia y ser menores de edad. Entonces, nosotros tenemos una estrategia que la hacemos con nuestros alumnos. Siempre, desde años, hemos estado siempre tomando este reto y responsabilidad, es de que cómo vamos a acercar. Nos tenemos que acercar al personal docente responsable, a plantearle nuestros servicios y que ellos a su vez nos digan qué es lo que están observando en los alumnos, los estudiantes como problemas de salud, y nosotros a su vez prepararnos para ellos, brindarle esa información de lo que está pasando. No podemos nosotros comunicarlos, llegamos a veces poco tiempo o estamos en nuestros conflictos. Entonces, esa interrelación es una necesidad de políticas y programas que no se ha sustentado hasta este momento como tal. El hecho de que nosotros o de que los docentes y el personal en el área de la Secretaría de Salud realmente seamos uno para poder incidir. Esto ha sido por cuestiones de presupuestos, por cuestiones de... Nos manejamos de manera diferente y que ahora ya no está funcionando. Nosotros no estamos haciendo nuestro papel, y quizá también estoy hablando en el problema de la película, el problema del conflicto delictivo de un alumno que está dentro de una escuela y que prácticamente ni los docentes ni los que investigan son de un sector de la justicia. Saben cuáles son las condiciones del medio ambiente de nuestros alumnos, o de los alumnos, o de los niños, en el contexto de la era digital, de cómo se comunican, de cómo se identifican, de que a edades muy tempranas tienen acceso a información, a veces no. Bueno, y entonces, pues esto nos lleva a que veamos ya de manera muy importante que el personal no es suficiente, hay muy poco personal que trabaja, y entonces los psiquiatras no hay, y este es el punto con el que voy a finalizar. Los psiquiatras son los especialistas en la niñez, no hay.
Tenemos un problema en Puebla, tenemos problema en América Latina y tenemos problemas. No hay especialistas para atender problemas de los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Atendamos a nuestros adolescentes ahora, por todos los frentes. Tenemos que ir. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu experiencia y por esta amable respuesta a la pregunta: ¿por qué está siendo Trend Topic esta serie, esta miniserie? ¿Por qué está siendo Trend Topic? Y lo que hace la doctora con maestría, pues es darnos no solo la justificación de mortalidad, una revisión y un paseo rápido por algunas dimensiones claves en este enfoque de salud pública. Yo centraría, si ustedes me lo permiten, como una herramienta fundamental el análisis a partir de factores protectores y factores de riesgo. Y bueno, ni más ni menos que las editoriales más expertas nos dicen esto: atendamos los factores de riesgo, disminuyamos los factores de riesgo. Hay dos cuestiones que son muy importantes y que me parece que valdría la pena para enlazar e hipervincular. No sé cómo vayan pensando ustedes para la réplica, pero la maestra Mariana, Julieta, comentaba al inicio el tema de el peligro enorme de la normalización de la violencia. Y con esto quisiera yo unir esta parte que nos proporciona la doctora Irma. Tenemos la palabra normalización usada en dos sentidos completamente distintos. El sentido social, que dice normalizamos, quiere decir naturalizamos, como si fuera normal, como respirar, y la palabra normalización en el sentido estadístico que nos presenta la doctora Pérez. Los estadísticas, las personas expertas en estadística nos hablan con lenguajes especializados: norma, media, moda, mediana. Y normalización en sentido estadístico quiere decir que encontremos patrones de proporción. ¿Cuántos jueces por cada 100,000 personas? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántos psiquiatras? ¿Cuántos? Esa noción de normalización es diferente. Esta normalización es la que usa la OMS, la OPS, para establecer cuántas personas se necesitan para atender hoy y en el futuro. Para eso es la prospectiva, para ver qué líneas van creciendo, qué líneas van decreciendo. Y esta normalización nos dice que esta ideación suicida y autolaceración está aumentando en este nivel, no sé, de frustración. Y tengamos en cuenta que la interdisciplina requiere que comprendamos el significado de cada palabra. Yo quisiera compartirles la fuente, porque son fuentes muy importantes las que nos brinda la doctora Pérez. Solamente quería dejar yo por ahí que, bueno, la salud pública es una herramienta muy importante para ver cómo multiplicamos. No tenemos las personas suficientes, eso ya lo sabemos, pero la cuestión es cómo le hacemos para tenerla, cómo multiplicamos, cómo convencemos de que estos jóvenes vulnerados se conviertan en multiplicadores. Y en eso va a ser experta nuestra siguiente ponente, que es justamente una persona que trabaja incansablemente por la construcción de las resiliencias. Solo le voy a dejar a la doctora justamente Pérez, para su réplica breve, que nos diga cuáles son las dimensiones de la salud mental, porque el tema de las adicciones es solo una línea, pero hay unas líneas más fuertes, más duras, a ver si ella en su réplica puede abundar y sí, tal vez hacer alguna recomendación de alguna de los episodios o alguna de las escenas o alguno de los diálogos con los que pudiéramos unir esta identificación de problemáticas que están en informes, en inventorios. Y ya nos contaba la doctora Quesadas, que ahora va a tomar la palabra, pues el papel fundamental que tienen las y los docentes en este desarrollo y el papel heroico que realmente representan, pues particularmente en esta etapa educativa donde se nos está quedando la mayor parte de la población en América Latina, que es la secundaria, el bachillerato inicial. Así que, doctora, por favor, no tengas la menor humildad en compartirnos tus logros y todo este esfuerzo maravilloso que desarrollas no solo en una entidad en México, sino a nivel continental y en el mundo,
por favor, ayúdanos con un minutito de presentación que podamos saber dónde está tu tiempo, tu inversión, tu amor, tus pasiones, para que tengas en tus manos la pantalla y el micrófono, todo tuyo. Adelante, doctora Ana Quesadas Barahona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctora Graciela Steiner. Siempre es un placer escucharla, aprender de usted, aprender de las profesoras que me antecedieron. Yo me encantan estos espacios, me aprendo muchísimo y me parece un buen ejercicio que podamos comentar esta miniserie que ha sido una tendencia muy que muchas personas han estado viendo, han estado comentando, pero este ejercicio de analizarlo con un foco académico, profesional, técnico, que nos haga también pensar en cómo prevenir factores de riesgo. Yo creo que ahí es un punto muy importante en el que tendríamos que trabajar. Pues yo me presento, yo soy Ana Luisa Quesadas Barahona, yo soy psicóloga, maestra en educación, doctora en educación, tengo también un máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana, además de ser profesora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también trabajo, llevo ya 12 años trabajando para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el PNUD, y específicamente en un contexto de muy alto riesgo, que es en el sureste mexicano, sobre todo aquí en Tabasco, donde, bueno, nos ha traído una inundación, pero a raíz de la inundación comenzamos a desarrollar una serie de proyectos enfocados a la resiliencia transversal en diversas áreas sectoriales, pero en la que más nos ha tenido la atención y los recursos y el tiempo es con el sector educativo y sobre todo con docentes. Hemos ya capacitado a más de 1,300 docentes en temas de innovación, resiliencia, con muchas lecciones aprendidas y sobre todo con muchos retos que demandan nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, un poco lo que voy a platicarles, un poco también con la mirada de la miniserie. Así que voy a compartir pantalla. Me dicen si la están viendo. Ya se ¿Sí? ve. Perfecto. Sí se ve. Bueno, primero que todo, nuestros niños y niñas y adolescentes están viviendo una serie de consecuencias de la forma en cómo vivimos los adultos con esta visión adultocentrista, que creemos que nuestros niños y niñas están seguras, encerrados entre cuatro paredes con un dispositivo móvil, y lo que hoy estamos viendo es una pandemia silenciosa, que así como la pandemia COVID-19 puso todos los focos de atención, todos los países, las políticas, así debería ser esta pandemia silenciosa que tiene que ver con la salud mental de las personas. A nivel global, no solo pasa en México, ya lo comentaron las profesoras, pero bueno, en México, a mí me llamó mucho la atención este dato. UNICEF ha dicho en el 2021, dijo que de los adolescentes mexicanos entre 10 a 19 años, el 12.1 padecen un trastorno, por lo menos un trastorno mental diagnosticado. Esto significa que tenemos a 2.6 millones de jóvenes afectados. Esto fue en 2021. Es muy probable que ahora, en el 2025, ya tengamos a más jóvenes afectados entre la depresión, la ansiedad, déficit de atención, hiperactividad. Yo soy profesora universitaria y a mí me impacta mucho cómo nuestros jóvenes están llegando a las aulas, están llegando bastante afectados, están llegando con secuelas, con muchísimos problemas familiares, y es muy impactante cómo les es muy difícil aprender, les es muy difícil analizar situaciones, avanzar en su desarrollo cuando ellos traen arrastrando problemas de salud mental. Otra cosa muy interesante que ha dicho la Secretaría de Salud es que estos se originan, por lo menos el 50% de estos trastornos se originan antes de los 14 años. Esto significa que es la niñez y la más afectada, sobre todo por depresión y ansiedad. Y lo más grave de esto, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social,
es que más del 60% de quienes lo padecen no reciben un tratamiento. Y uno pensaría, bueno, quienes reciben el tratamiento están bien. La verdad es que no. Tenemos a nivel Latinoamérica un sistema de salud que no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, porque las personas llegan cuando ya tienen un problema. Entonces, es un sistema que atiende la consecuencia. El problema cuando ya es crónico y cuando ya es muy difícil, es muy complejo, que las personas puedan salir adelante. No es fácil, no significa que sea imposible. Entonces, obviamente esto nos tendría que hacer pensar y actuar en cómo tendríamos que hacer pues un sistema de salud más enfocado en la prevención. Ya algunos países ya lo han estado trabajando justamente porque ellos, esto que estamos viviendo en la América Latina, ellos lo vivieron ya en las últimas 2 décadas y sus sistemas han avanzado a una protección social muy enfocada en la prevención de la salud mental. Ahora, bueno, ¿y esto cómo se traduce en factores de riesgo? Ya algunas cosas las han comentado, no quisiera ser repetitiva. La realidad es que nuestros adolescentes tienen una ausencia tremenda de vínculos afectivos. Padres y madres que por la situación económica pues tienen que trabajar durante largas jornadas y cuando llegan esto no se traduce en un tiempo de calidad. A veces, y hemos trabajado también con padres y madres de familia, muchas veces nos dicen, es que yo estoy con mi hijo, le dedico 3 horas al día, pero estas 3 horas no siempre son socialmente afectivas, no hay una comunicación cercana, por eso digo presencialmente ausentes, porque están, pero no están o están con el celular, entonces por lo tanto conocen muy poco de cómo sus hijos se sienten. Entonces, eso es un factor de riesgo muy importante. Los antecedentes de violencia en todas sus formas, a mí eso me parece tremendamente, con muchas alarmas, porque la cantidad de abuso sexual que están viviendo nuestros niños y adolescentes es tremendo. Yo podría decir que de mis universitarios, el 98% ha padecido un abuso sexual y eso también tiene secuelas psicológicas en la adolescencia y en la adultez cuando esto no se trata. Hay también una falta de desarrollo psicoafectivo, están teniendo muchas dificultades para expresar emociones, no distinguen, no saben cómo se sienten, porque esto también se deriva de un sistema educativo que se ha enfocado en lo cognitivo y no en lo afectivo. Y lo veíamos en la serie, los profesores, eso me llamó mucho la atención, está muy bien hecha la miniserie cuando ellos los detectives, los policías van caminando y se habla de los países, de las capitales. Entonces, cuando hay otros temas que se tienen que abordar y que son muy importantes, hoy, bueno, la nueva escuela mexicana ya contempla el tema socioemocional, pero esto es un reto llevarlo a las aulas con los maestros y sobre todo en comunidades rurales, comunidades indígenas. Hay un gran trabajo que desarrollar con los formadores, porque cuando un niño o una niña no tiene en su casa un entorno seguro, afectivo, comunicativo, muchas veces son los docentes quienes juegan un papel determinante para escuchar los problemas que tienen estos niños y son muchas veces quienes pueden prevenir un suicidio, quienes pueden atender un problema de salud mental. No es su responsabilidad, pero muchas veces, y de acuerdo con Marcelo Wexler, un israelita que habla sobre tutores de resiliencia, pueden también los docentes ser un tutor de resiliencia y dar acompañamiento psicoafectivo. Y esto está comprobado científicamente que puede tener un impacto en la vida de estos niños, de estas niñas, a largo plazo. Entonces, se ha hablado incluso que muchos niños que han estado en riesgo y que han tenido un tutor de resiliencia en sus escuelas son personas que han logrado superar muchísimo los problemas que han presentado en la infancia. Bueno, los problemas económicos son otro factor de riesgo, la soledad, esto es muy interesante y a mí me llama mucho la atención, pueden tener millones de amigos en redes sociales, pero nuestros adolescentes se sienten tremendamente solos y solas, porque también el uso inadecuado de las redes sociales pues los ha llevado a
compararse, a tener una autoestima baja, a que no se sienten suficientes porque las personas publican la vida perfecta que ellos quisieran tener, pero no la vida que en realidad tienen. Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿por qué yo no tengo ese cuerpo? ¿Por qué yo no tengo esa familia? ¿Por qué yo no viajo? ¿Por qué yo...? Entonces, continuamente se están comparando y esto genera un efecto tremendo en su autoestima, en su salud mental. Otra cosa también que a mí me impacta muchísimo es que hay una ausencia tremenda de condiciones o programas, políticas preventivas. No hay, yo continuamente les pregunto a los adolescentes, ¿qué haces en tu tiempo libre? La mayoría están en redes sociales, están en juegos digitales, pero no hay, por lo menos, bueno, en las ciudades más pequeñas, las ciudades sobre todo como del sureste del país, y municipios y comunidad, no tienen espacios suficientes de esparcimiento y actividades donde ellos puedan desarrollar sus talentos más allá de la escuela. Estoy hablando de educación no formal. Por ejemplo, en Inglaterra, en los últimos años, han estado desarrollando un programa muy interesante de recuperación de espacios públicos para generar mayor actividades en adolescentes, en jóvenes, que esto genere o incentive mucho la salud mental. Pero la realidad en nuestros países latinoamericanos, que tenemos, en México, municipios pequeños, pues no hay las condiciones para el desarrollo social y afectivo de nuestros adolescentes. Bueno, cuando hablamos de resiliencia, no solo hablamos de la capacidad de recuperarse ante un evento adverso, es un poco del avance en la literatura y en las fronteras del conocimiento de la resiliencia, que se pensaba que es como la persona solo se recupera ante la adversidad. Hoy en día lo que sabemos es que hay distintas maneras de responder ante eventos adversos y sobre todo la apuesta que tenemos que trabajar es en cómo manejamos esa situación, cómo desarrollamos lo que la doctora Steiner ya decía, estos factores protectores, estos elementos internos para que las personas no solo se queden en mis padres se divorciaron, mis padres se violentan y ya yo no puedo hacer nada y me deprimo, sino cómo, a pesar de que la gente viva situaciones de riesgo, los adolescentes puedan tener mecanismos de afrontamiento, de conciencia, de aprendizaje, y que esto no es fácil. Requiere un proceso también de acompañamiento psicológico, terapéutico, pero también de un tejido social fuerte, de personas que puedan también dar acompañamiento, de que puedan hablar de lo que les sucede. Entonces tenemos que apostarle a cómo las personas avanzan a pesar de las situaciones y que estas situaciones se conviertan en experiencias de transformación y de cambio. Hoy en día la mayoría de nuestros adolescentes que han sufrido, que han vivido situaciones adversas, quedan en la evasión o se quedan en el ataque. Entonces hay un enojo también en quienes hemos trabajado con adolescentes, vamos a secundarias, vemos que muchos de los recursos que ellos utilizan son el enojo. El enojo es una tristeza que no se expresa. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿hacia dónde ir? Que es los caminos que nos tendrían que tener toda la atención y la energía, pues tenemos que tejer más una sociedad más con más empatía y más afectiva. Algo que yo promuevo mucho es en cómo podemos ser personas, una sociedad más humana, más empática. Vivimos una sociedad en que compite, en que quieren ser mejores que los demás y hay una competencia exacerbada, pero pocas veces nos podemos analizar cómo también compartimos con los demás, cómo entre todos podemos ser más fuertes, más resilientes. Hay que fomentar mucho el fortalecimiento de la autoestima en nuestros adolescentes. Eso lo hemos trabajado mucho con los docentes que trabajan con adolescentes, porque muchas veces están enfocados en cuánto tienen que aprender, pero no cómo se sienten en la escuela, no cómo se sienten en su casa. Estas habilidades de comunicación que las personas tienen que desarrollar y que hoy día ya no están. Hay adolescentes que incluso en periodos vacacionales en que pueden no hablar en todo el día. El lenguaje
tiene un componente muy importante en el cerebro y la socialización presencial, el hablar con otros jóvenes de forma sana, tiene un impacto muy positivo en el desarrollo del cerebro, sobre todo de la corteza frontal, y el hecho de que estén encerrados en la oscuridad, en un dispositivo móvil, eso también está teniendo un efecto desde la neurociencia que ya algunos como Hernán Aldana de Argentina ya ha hablado un poco de esto. Hace falta mucho fomentar espacios de diálogo en el entorno familiar, habilidades de cómo resolver conflictos, la tolerancia a la frustración. A mí me impacta mucho cómo nuestros jóvenes tienen cada vez menos tolerancia a los problemas, como ante cosas, ante situaciones devastadoras, no están desarrollando esta capacidad de afrontamiento y no es su culpa. Ellos son, vaya, el resultado de que a mayor violencia a nivel social, las familias optan por cuidarlos y ese cuidado se convierte en un encierro, que es lo que veíamos, lo que vimos en la miniserie con Jamie, que su padre, en el último capítulo, que es muy impactante, es un análisis de, bueno, ¿qué hicimos mal? Yo pensé que iba a estar bien cuando él pidió le dimos su computadora, le pusimos su escritorio, pensamos que era lo mejor, lo que él quería, lo que él iba a hacer feliz. Y esto nos pone como las alarmas a pensar si realmente les estamos dando a nuestros adolescentes las condiciones para que ellos sean felices. Es también una pregunta que nos tiene que poner a pensar y actuar. Valoración de logros, el sentido de vida que nuestros jóvenes están desarrollando. Tenemos que reforzar más estas redes de apoyo. Las autonarrativas, ya está comprobado que cuando hablamos de cómo nos sentimos, de qué pasa con nosotros, esto tiene un componente terapéutico impresionante. Cuando estamos viviendo un momento muy difícil y lo hablamos con alguien de confianza, de verdad hay que fomentar más esto en nuestros adolescentes. Incluso quienes tenemos estudiantes, cuando se nos acercan y nos cuentan algo que les está doliendo, que les está afectando, vemos cómo se sienten después, es impresionante. Estas son también entrenamientos que tendríamos que desarrollar, sobre todo en primeros auxilios psicológicos. Es muy importante que los docentes tengan habilidades para dar estos primeros auxilios psicológicos, expresión emocional, deporte y cultura. Yo sé que ciudades como en las que ustedes están, Puebla, Ciudad de México, hay más espacios recreativos, a diferencia de estas ciudades del país, pero tenemos que aprovechar más estos espacios públicos y fomentar mucho la participación en organizaciones civiles. Esto es importante porque al tener un sistema educativo carente y un sistema de salud también limitado, ya hablaba la doctora que me antecedió de esto, la doctora Irma, que al pues, no haber suficientes psiquiatras o médicos, psicólogos especialistas, bueno, pues tendríamos que pensar en estrategias preventivas con líderes de organizaciones civiles para generar mayores actividades recreativas, psicoeducativas, que trabajen más con los adolescentes y los hagan sentirse parte de una comunidad. Para ir cerrando y no extenderme tanto, sé que el tiempo siempre es nuestro cronos del enemigo. Algunos modelos de prevención, de intervención. No hay recetas mágicas, sin embargo hay ya modelos que han funcionado y que sabemos hoy que la mejor manera de trabajar de forma integral con los adolescentes es unir varios modelos, varias condiciones, sobre todo la intervención familiar, para fomentar estilos parentales más democráticos, más afectivos, más expresivos, es muy importante. O sea, cómo se pueden desarrollar más escuelas para padres, porque nadie nos enseña cómo ser padres y cada hijo es distinto, y porque ellos están creciendo en una vorágine digital donde no hay un filtro, están viendo todo, entonces, ante esto, tendríamos que desarrollar más estilos parentales con mayor flexibilidad, pero al mismo tiempo marcando límites y dando mucha contención socioafectiva. Otra parte muy importante es la educación emocional.
programas escolares de inteligencia emocional y autocontrol son necesarios. El programa Ruler que hicieron en la Universidad de Yale es muy interesante, ha mostrado su eficacia y yo lo recomendaría como una muy buena estrategia para aplicarlo en las escuelas con docentes. Otro modelo pues, es el cognitivo-conductual, que ha funcionado mucho y reduce muchas distorsiones cognitivas y ha demostrado su eficacia en la mejora del comportamiento y sobre todo los programas de reinserción social, pero que realmente funcionen, que tengan impacto. Justamente hace unas semanas me tocó visitar un centro de tutelar de menores infractores. Hay 65 y hace falta mucho trabajo de redes de apoyo. Justamente, bueno, mis alumnos van a estar trabajando con estos jóvenes, pero hablaba con el encargado y me decía que nadie visita este centro. Incluso faltan, de los 65, 10 adolescentes no los visitan sus padres y sus madres. Pero no llegan organizaciones civiles a trabajar con ellos, no llegan a actividades recreativas, deportivas. Entonces, eso también es un llamado a una sociedad más empática y no ver a los jóvenes. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes de la miniserie es eso, que muchas veces vemos a quien cometió el delito, pero no vemos lo que hay detrás, que lleva a cometer ese delito. Y justamente esto que decía la doctora de la justicia restaurativa, tendríamos que ir pensando en cómo entre todos hacemos una sociedad más resiliente, más segura, más afectiva, para no tener estas consecuencias terribles y que sea una persona la que pague, en este caso Jamie, o los jóvenes que están hoy en día recluidos por un delito, sino cómo como sociedad tendríamos que generar y construirnos todos los días para ser personas más sanas y dar acompañamiento a quienes no han tenido las condiciones para tener esta salud mental y esta resiliencia. Con esto termino y pues muchas gracias. Doctora, pues nos traes un abanico súper actualizado, un marco teórico, marco metodológico, propuestas, conceptos, yo diría muy integral la ponencia. Y yo quiero invitar a todas y a todos a que realmente se asomen a la ponencia individual que van a presentar cada una de nuestras expertas en el Congreso, porque no solo son unas expertazas, sino son una delicia de personas, todas ellas. Y yo te quiero dejar aquí dos preguntitas para que las vayas pensando, porque cuando una persona se ve enfrentada al abismo, pues se asusta. Entonces, de repente, ¿cómo le hago para cambiar toda mi vida? Es tremendo porque viene desde la depresión y la ansiedad de todo lo que has hecho mal, que no puedes repetir, luego el tiempo que se tiene que tomar para que lo mejores y miles de cuestiones. Pero ojalá que pudieras, doctora, por ahí ir pensando en una de las líneas que son los modelos de comunicación, porque ya prácticamente es como si nos convirtiéramos en una jauría, todos ladrando a todo mundo, ¿no? Es una cosa muy, muy latinoamericana y los europeos y los nórdicos fríos como el hielo, metidos en sí mismo con unas depresiones, dicen de caballo, no sé por qué, pero con unas depresiones muy intensas. Este tema de poder entrar a cómo mejorar poco a poco nuestros modelos de comunicación, porque sin duda sería una de las llaves tal vez para activar estos nuevos modelos de intervención. Y luego, el asunto es cómo profesionalizamos nuestras muy poquitas redes de apoyo. Vemos que si hay una organización que funciona a nivel mundial, es Alcohólicos Anónimos, pero no vemos que haya muchas redes de apoyo para otras situaciones, ¿no? Entonces hay un modelo muy bien establecido, tenemos asociaciones muy fuertes y otras asociaciones voluntarias que tienen muy buenas intenciones, pero no vemos al gobierno capacitando a esas asociaciones para que sean esas redes de apoyo que no existen, porque para que las redes funcionen, primero tienen que existir, luego tener una calidad en la formación y luego tener los canales de contacto, ¿no? Porque
Vemos, por ejemplo, herramientas terapéuticas para pandemia, aislamiento. Llama a la línea, ¿cómo te sientes? Respira 3 veces, y para mucha gente eso no es funcional. Para estos adolescentes donde la palabra clave es regulación, estas emociones intensas que te abrazan, que te comen, eh, ¿cómo ir a lo mejor identificando algunos de estos pasos en la serie? No sé si hay algún análisis que tú y nuestra siguiente ponente, que ya está también aquí atenta, tomando notas, que es también una lectora voraz que se come 70 libros por día, nos pudieran recomendar, porque ahora vamos a ver con ella y a ver si nos regala alguna técnica de respiración para cerrar el taller, pero sí algunas claves prácticas, concretas para esta regulación, porque no sé, doctora, si puedas apuntar por allí el tema de una noción latinoamericana de soledad que no está detallada, porque es muy importante para construirse los momentos de soledad como en la música, los silencios, pero esta soledad voluntaria, ¿no? Como empezar a clasificar las soledades para que no digan, ay, mira, pobrecita, está solita, yo soy hija única. Entonces, yo escuchaba muchas veces eso, ¿no? Ay, pobrecita, es hija única. Y realmente te hace pensar cuestiones, ¿no? Pobrecita, sí, cierto, pobrecita de mí, ¿no? Entonces, esta parte cultural, la verdad. Em, sí, por acá tenemos muchos comentarios. También nos dice la doctora Violeta Feria que si informarle al adolescente que es amado, que es aprobado, cuenta con y tener miedo a corregir, a poner límites, porque se va, porque qué le va a pasar en la calle. Hay aquí, bueno, tenemos preguntas como para 5 enfocartes, pero desafortunadamente nuestro tiempo se nos está acabando y todavía tenemos 2 exposiciones. Afortunadamente ya logró entrar nuestra querida amiga profesora Angélica Rosario Campos Sosa, pero todavía tenemos una participación pregrabada y realmente esto está interesantísimo, está increciendo, me están llegando, ya no sé ni a qué teléfono voltear porque me están llegando mensajes en todos los teléfonos y no va a dar tiempo de leer todo, pero sí que se los voy a tratar de sistematizar para que ustedes puedan hacer artículos, líneas de investigación o lo que sea. Entonces, no voy a entrar más que en 2 nombres que nos pedían por ahí de uno de los primeros autores que mencionaste, de un israelí o algo así. Por aquí vi la pregunta, pero se me fue. Ahorita lo retomamos. Sí, Marcelo Wessler. Marcelo Wessler. Gracias, doctor. Querida maestra Campos Sosa, por favor, un minutito para que te autopresentes, te eches tus merecidas medallas de tanto esfuerzo y tanto estudio y nos arrancamos porque el tiempo vuela. Te escuchamos con toda la atención y por favor inicia con tu presentación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Y yo quisiera pedir, si es posible, que prendieran sus cámaras, porque yo no voy a mostrar diapositivas y me gustaría pues ver quiénes son y quiénes nos acompañan. Ajá, porque yo entendí que iba a ser más como un diálogo entre nosotras, entre nosotros, y así yo lo preparé, ¿no? Entonces, pues mucho gusto estarnos viendo por acá. Y la primera reflexión que yo me traigo es justamente qué entendemos por el término adolescencia. Es un término que es cuestionado, es analizado, es refutado. Algunos teóricos dicen no hay adolescencia, es un invento social. Sin embargo, nos encontramos con una serie de características en donde la gran mayoría coinciden y yo traté de buscar justamente esas cuestiones biológicas, psíquicas y sociales que la gran mayoría de los autores coinciden. Y es una muy importante que es una etapa de construcción. Y que vamos a ver que este proceso de construcción inevitablemente lleva la deconstrucción, como dirá Derrida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se deconstruye? Pues todos los imperativos que fuimos adquiriendo en el proceso de nuestra necesaria construcción y que aparecen como atributos impuestos desde la afuera.
Entonces, de ahí James Marcia nos va a decir que una gran cantidad de personas se quedan en el estado de identidad de difusión, perdidos en eso que todos dicen que tiene que ser el sujeto, que justamente es el proceso de la adolescencia en donde se puede interpelar esas voces que vienen como imperativos de quién tienes que ser. Entonces, justamente por eso es que en este proceso ellos van a empezar a producir este distanciamiento progresivo de las figuras, principalmente parentales, pero de cualquiera otras que pueden ser figuras de conflicto. ¿Pero por qué de conflicto? Porque al mismo tiempo las necesitan, pero necesitan distanciarse también. Entonces, ese espacio de acercamiento y distancia fluctuante que van a tener en todo su proceso, van a llevarles a producir el inicio de valores, de actitudes, de experimentar distintas situaciones que inclusive los pueden llevar a ponerse en riesgo para medirse, pero a veces sin la necesidad de poder buscar ayuda, porque están en un momento en que pueden sentirse que no necesitan a los demás, pero al mismo tiempo, como la misma emoción de la tristeza busca conexión, entonces van a estar en esa ambivalencia. Quiero estar solo, pero al mismo tiempo necesito al otro. ¿Qué es lo que necesito del otro? Su presencia. Una presencia amorosa y firme que contenga. ¿Qué va a contener? El reto. De ahí la importancia de distinguir lo que nuestra primer ponente nos presentó brillantemente, distinguir la agresión como una necesidad estructural psíquica que no es violencia. Y esa agresión implica la capacidad de poder decir no y ser sostenido, no rechazado, no excluido, porque digo no. Entonces, esta primera adolescencia que todos recordamos bellísima en los niños, donde dicen no a todo, y es un proceso de autoafirmación en el no. Un no que parece indistinto en los niños preescolares, y que a mí me han llegado pacientes que dicen, creo que nos equivocamos porque ahora nos dicen no a todo, y es un no indistinto. Ellos no saben qué es el no, pero van a ir construyendo el sí a partir del no. Y en la adolescencia se vuelve a presentar esto como un reto, y que ahí es tan importante ir distinguiendo, y esta presencia firme del adulto amoroso. Por eso en las grandes escuelas, como mencionaba la doctora Ana Quesada, van a trabajar primero en la autoafirmación del adulto para que pueda sostenerse ante un adolescente que va a intentar romper, retar y violentar. Entonces, de ahí, François Dolto nos dice, la adolescencia representa una segunda fase del nacimiento, un segundo destete, pero que ya no me lo hace el otro, lo hago yo. Y entonces, en esa necesidad de yo encontrar mi intimidad, van a practicar una gran cantidad de roles sociales, y el peligro dice por ahí el refrán, Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? De los grupos de pares en los que se va a encontrar o se va a desencontrar. Entonces, esta muerte de la imagen del cuerpo infantil, y que empieza a causar una gran cantidad de angustia porque están construyendo una nueva imagen del cuerpo, y como ella dice, el complejo de la langosta aparece, y que está muy representado en esta autoimagen, que el chico principal de la serie se siente feo cuando cualquiera de nuestras chicas estarían fascinados por su imagen estereotipada, ¿verdad? Y él dice, yo soy feo, poco atractivo. Es que ¿desde dónde le viene esa imagen de soy feo y soy poco atractivo? Y parece ser que viene desde lo más profundo de su ser y desde los pares que no lo miran. Es impresionante que dicen, él siempre fue un hábil en el dibujo, y cómo dejamos porque el señor padre quería meterlo al deporte o que quería esto, y sin embargo
me pregunto si en algún momento aparece esa reflexión de qué quiere él. Ajá, o si sí, pero no lo pudieron escuchar ni ver. Entonces, dice todo ese complejo de langosta donde hay que quitarse cual crustáceo y cambiar de caparazón. Pero ese proceso es realmente imposible si no hay una mirada de amor firme y que va a venir pues de los otros importantes y significativos. ¿Y quiénes son esos otros? Los que a él le permitan sentirse vinculado con la vida y el amor. Y puede ser la nana, aunque tenga padres, como nos lo presentaba este film de este gran cineasta mexicano, ¿no? Donde la cuidadora tiene el rol de madre, aunque hay madre y padre, o los abuelos, o los tíos, o inclusive un maestro, ¿verdad? Y nosotros podemos, sin darnos cuenta, empezar a cubrir un rol, pero que también los podría confundir. Entonces, esta necesidad de ellos, de los límites, de que estos límites los protejan, les señalen, pero que inevitablemente les van a causar emociones de desagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el límite te va a decir no. Y yo pregunto a cualquiera de los aquí presentes, las aquí presentes, les aquí presentes, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan no? ¿Ah? Y que ese no, que generalmente nos va a producir una gran cantidad de emociones, pero sobre todo esa pregunta de ¿por qué no? ¿Por qué no sí? Ajá, y que nos va a despertar emociones de rechazo, de exclusión, de error, de en dónde estoy mal, y que qué complicado es lidiar con esas dos letras que dicen no, pero al mismo tiempo el no está diciendo el sí. Entonces, esta mutualidad en el diálogo de a qué no nos podemos enfrentar y soportar para encontrar el sí soy ahí. Ajá. Entonces, esta capacidad simbólica que aparece en su construcción de símbolos, de códigos que siempre tenemos para la construcción de la intimidad. Y aquí, como somos mayoría adultas, ¿verdad? Sabemos que incluso en la pareja construyen sus propios códigos de lenguaje. Pues porque si existe en la pareja, ¿cómo se dice en la intimidad a ciertas palabras que son solo nuestras? Ellos también, por supuesto, lo construyeron y lo construyeron también en la infancia. ¿Por qué? Porque es una necesidad subjetiva. ¿Cuál es el peligro de este encriptamiento del lenguaje? Cuando este lenguaje está destinado para humillar, descalificar, negar al otro, no solo en lo que dice, piensa, sino en su ser. Y esa negación del ser del otro es lo más aniquilante que puede existir. Y que lo vimos, y Hannah Arendt lo explica muy bien en el fenómeno del nazismo, ¿no? No fue cualquier cosa quitarles su nombre, quitarles sus, Steiner decía con tus títulos, ¿verdad? Pero lo más importante es quién eres tú. Y entonces estos lenguajes encriptados que tienen esa funcionalidad, humillar, descalificar, negar el ser del otro, aparecen en la serie muy bien nombrados y que no se van a terminar metiéndonos en sus redes y que nos den sus vocabularios, porque van a construir otros. Ajá. Esta necesidad subjetiva de poner límites, de generar altos, de generar espacios, pero si no estamos en presencia amorosa y firme, entonces van a surgir para crear muros, para crear abismos, y entonces esta soledad que construye en la autovalorización, en la autodefinición, en la autoafirmación, se puede convertir en un espacio de aislamiento, cerración, enclaustramiento, y que las redes digitales lo facilitaron, ¿sí?
porque antes, pues bueno, los papás tiraban las puertas y tiraban y a lo mejor el chico se encerraba de otras maneras, pero ahora simple y sencillamente los vemos en todos lados. Ahora sí es universal, en los transportes, en la calle, incluso en el cine, están viendo el celular, no la película, ¿verdad? Y en pantalla grande. Es decir, que ese dispositivo me permite encerrarme, aislarme y construir como un espacio que algunos autores de la psicosis le llaman espacios autísticos, en donde no oigo, no escucho, no estoy con el otro, estoy con un dispositivo electrónico que me hace sentir conectado, pero al mismo tiempo en una angustia y en un vacío existencial impresionante. Entonces, este espacio de conexión y de desconexión en donde no sé si ustedes que trabajamos en la docencia, realmente no hay manera, ¿verdad? De pronto de luchar con este dispositivo en donde ellos lo sienten su todo, su todo. Yo he escuchado y he trabajado con adolescentes que les digo, oh, vale, te quejas de tu papá, de tu mamá, vamos a hacer un trato, que te quitan el celular a cambio de tiempo. Tú estás diciendo que quieres tiempo y presencia de ellos. Quitamos el celular a cambio de esto. Y los chavos dicen no. No, muchas gracias. Y entonces, y lo he escuchado en pubertos, en niños, porque también ahora tenemos este fenómeno de la sustitución del cuidado, de la presencia, de la tutoría del padre representante por el celular, ¿sí? Y que el celular le cuide, que la tablet lo cuide. Entonces, esta regresión que han hecho en países de primer mundo de cero dispositivos en las escuelas, de regresar a la escritura a mano, ¿verdad? Porque sabemos que se están habiendo involución cerebral de procesos fundamentales en la lectoescritura porque no están escribiendo a mano y no se están activando funciones de interconexión hemisférica. Entonces, vamos a dar marcha atrás al papel, a la presencia física y a regular los horarios y los tipos de interconexión y para qué me quiero conectar y para qué quiero usar la tecnología. Y ahí es donde pues ningún sector se va a escapar, ¿verdad? Porque la doctora Irma decía como que no nos podemos comunicar, ¿verdad? Pero claro que ahora no hay ese pretexto. Ajá, no hay ese pretexto, porque si antes podríamos decir, no, pues ahí está el aparato, ¿verdad? Y ahí no hay forma de decir, vean la maravilla de podernos conectar ahorita yo acá y ustedes allá, ¿verdad? Acá desde Pachuca Hidalgo. Entonces, la soledad del adolescente nos está hablando de la ausencia de miradas plenas sobre ellos. Ajá. Entonces, creo que la serie por eso impacta, porque a la gran mayoría de los papás les llegó la frase, y lo he escuchado en comentarios y debates y mesas, y la frase que más les llegó es que hicimos mal, ¿verdad? Y en esa frase de que hicimos mal, donde nosotros aparentemente nos representan una familia que podría ser normalizada y dicen, pues están presentes, están atentos, como que pero sin embargo, pues desde el modelo de lo transgeneracional y la intervención familiar, y la percepción de una familia que se tiene desde la terapia familiar, podríamos decir que no es así. Ajá, y que hay patrones repetitivos de patriarcado, invisibilización de la mujer, de callarse la mujer sus emociones porque el Señor, su forma de resolver los problemas es un modelo violento y que el niño reproduce, el puberto, el adolescente reproduce eso que está viendo. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí?, de encontrar justamente, y creo que ese es el mayor reto, el distanciamiento progresivo que ellos necesitan, en donde nosotros nos tenemos que alejar, pero no abandonar, y estar cerca, pero no invadir. Entonces, creo que ese es el gran reto y en todos los que rodeamos a los adolescentes. Ajá, en maestros, en sector salud, en padres, todos, en sus propios amigos. Pues bueno, lamento mucho, ¿verdad?, que el tiempo
nos come, pero sería mi reflexión y mi invitación de lo que a mí me permitió procesar esta serie. Ajá, pues. Muchas gracias, maestra. Te voy a pedir dos favores ahorita en lo que hacemos una réplica de 3 minutitos, porque voy a tener que poner la presentación de la maestra Ana Laura Moreno. Te voy a pedir de favor que nos ayudes a dar tu presentación, porque también las personas que están aquí quieren saber tu perfil y tus principales logros. Y la otra cuestión es que ahorita en la siguiente ronda, que vamos al cierre, porque ya se nos fue el tiempo, que pudieras por lo menos tratar de visualizar alguna escena que pudieras recomendar, que pudieras remarcar, y que las demás ponentes, por favor, nos comprendan que pues son temas muy interesantes. Es una serie demasiado nutritiva, realmente en 2 horas no la terminamos, como pudieron ver, con muy diferentes enfoques. Ya nada más nos queda esta ponencia, que va a ser breve, y que preparen su cierre, ese short con las que las vamos a entrevistar y grabar, para que quede muy claro el mensaje y lo logremos hacer visual. Acuérdense que los shorts en las redes sociales duran lo que dura la concentración de nuestras generaciones de cristal, 2 minutos. Nosotros queremos hacer menos en más, o sea, más nueces y poco ruido. En 1 minuto y medio tener un short que llame a la acción, que muestre nuestro interés principal, y sobre todo siempre cerrar con este toque que la academia debería de cerrar. Te hago el problema, te hago la descripción, profundizo, pero también te doy alguna alternativa de esperanza, alguna alternativa de solución. En este caso hay varias cuestiones. Volvemos al feminismo jurídico, RRR. La primera R es reconóceme, mírame, voltea a demostrar que existo sin decir una sola palabra, ni levantar la ceja, ni evaluarme. La primera parte, los espacios autísticos hay que reflexionarlos, y luego, a ver si les gusta esta frase que la diseñé para ustedes. Los dispositivos metaverso son la extensión de nuestros vacíos. Ahí se las dejo en el chat, porque el metaverso es esta posverdad, esta falsa realidad. Yo no soy la reina de Saba, pero me quiero creer la reina de Saba, y entonces así me visualizo en el metaverso, en el personaje, en el avatar que pongo en mi dispositivo, y es lo que están haciendo los adolescentes, rellenando ese retrato que semeja un retrato de Dorian Gray de la adolescencia, en donde ellos se autofiguran, se tatúan, se performan, y es lo que quisieran decir y no pueden decir, el no lugar, la no palabra, que decía Octavio Paz. Cuando la palabra no llega, surge inevitablemente la violencia. Nos dice la doctora Quesadas, el lenguaje te performa, el lenguaje modela tu cerebro. La doctora Angélica, la maestra Angélica, nos dice también los silencios y el uso de tus dispositivos y tus también ausencias también te performan. Entonces, vayamos viendo que para nada es fácil este arte de vivir, como bien nos dicen nuestros literatos. No es fácil el arte de vivir para encontrar esa asertividad, ese punto medio aristotélico, ese balance de cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo el límite te controla y te agobia, y cuándo el límite hace que te desbarates, te deshilaches en 1000 pedazos, porque no hay contención, porque no hay un límite. Y nada más el toque legal, la ley tiene muchos problemas, porque es un límite, es un confín que tiene allí mismo en el confín esa contención, su fortaleza y su debilidad. Por eso las leyes dicen que las infancias, la niñez, dura hasta que cumplen los 18 años, lo cual para nada representa todos los desafíos que la neurociencia y la medicina nos están marcando. Hay adolescentes de 40, creo, ¿verdad? Algunos todavía siguen ahí o quieren seguir allí, pero si definiéramos como etapa de cambio, yo creo que estamos cambiando de células, de intestino, de piel cada 3 meses, cada año. Entonces, sí, hablar de que es la velocidad de los cambios es enorme en la adolescencia. Es una velocidad tremenda, simultánea en el cuerpo, los pelos, las bolas, el todo. Es
cambios simultáneos vertiginosos y la parte legal que nos dice, bueno, aquí hay una cuestión para testar, para cambiar el cuerpo, para tratamientos de transformación de género, para otras cosas sensibles. Lo dejaríamos allí y voy a ver si en lo que van preparando su short y su cierre, voy a ir viendo si les puedo mostrar el documento que mandó la doctora Moreno, porque ella está volando, justamente viene volando y no sé si, a ver si lo puedo, a ver si la puedo proyectar. Ustedes me dicen si lo pueden ver, porque he estado intentando y por alguna razón dice que no me puede abrir, que el archivo no es compatible o que la extensión no sé qué. Déjenme hago un último intento, porque si no, no lo puedo abrir, pues no sé qué hacer. Dice que me pone un mensaje aquí. Les estoy dando un momentito de tiempo a ver si hoy, a ver si me permite. No, miren, se los muestro en pantalla para que la doctora me comprenda y vea que no fue error mío, que no es que yo no haya querido mostrarlo, sino que dice que Se está publicando. ¿Ustedes ven algo? Porque aquí no me permite, dice que el archivo no puede reproducir. ¿Ven ustedes le estoy picando aquí a play? Le estoy pinchando a play, pero no Pero está no bajó. No, está, no corre y ya lo bajé y la computadora me pone un montón de no sé. Bueno, yo voy a disculparme con la maestra que también está haciendo su doctorado ya por titularse, Ana Laura García Moreno, y no sé qué haya pasado. La verdad es que ya intenté bajarlo por todos los medios y pues es una ponente también con la que quería yo cerrar. Bueno, vamos a dar entonces paso en el mismo orden en el que participaron y solo quiero dejarles también la pregunta o la reflexión para sus artículos, para poder citar esta interesante experimento y sesión 208 de Enfocarte, que existe en la adolescencia un fenómeno neurocientífico que se llama poda neuronal en donde lo que no sirvió se tira, lo que no se usó, lo que no se reflexionó, se tira. A ver si podemos, doctora Quesadas, bueno, a cualquiera de las ponentes, alguna reflexión, si se tira lo bueno, si se tira lo malo, y por qué somos más capaces de retener lo negativo, el trauma, que retener lo positivo. Tengo 27 años de mi docencia pidiéndoles a mis estudiantes un FODA y les cuesta, les puedo decir, que de 15,000 estudiantes que tengo registrados, 15,000, les cuesta al 99% un enorme esfuerzo detectar sus fortalezas. No las pueden referir, no las pueden enlistar. Estudio empírico de Graciela Steines, 15,000 estudiantes registrados por escrito. No les es sencillo identificar sus fortalezas, sus bellezas, sus talentos, sus potencialidades. Y entonces a veces tenemos hijos de 20, 24 años que te siguen diciendo, mamá, dime, no nada. O sea, quieren seguir que les sigas, o sea, ¿qué necesitabas? Y hay otros que dicen, no quiero saber de ti para nada, me quiero distanciar de ti, pero para siempre, porque todo lo malo lo veo en ti y todo lo que yo tengo negativo te lo debo a ti. Al grado de decir, la humanidad está perdida porque son las madres, las mujeres, las que han criado personas sobreprotegidas o abandonadas. Lo tengo documentado, se los dejo como reflexión. ¿Hemos sido las mujeres que hemos criado a esta humanidad las que estamos fallando? ¿O son las condicionantes que las propias sociedades están perfilando? Lo dejo no para una tesis doctoral, sino para una reflexión de vida. Muchas gracias desde el corazón por su tiempo, por su comprensión y por favor, muy importante siempre su apoyo visual, su apoyo teórico, su marco metodológico, muy importante porque estamos haciendo historia, demostrando que el arte
tiene esas potencialidades y que tenemos una metodología que vamos compartiendo. Lo pusimos desde el inicio del programa, también al inicio de la sesión. Estamos en la sesión 208 y queremos que sean otras tantas más. Este es un seminario permanente muy querido de formación cívico y ética a través de las artes, en las que el apoyo visual es sumamente importante. Y qué bueno que la doctora Campos también pidió encender las cámaras, porque a mí me pasa a veces en sesiones de Zoom que ni una alumna o alumno pueden prender la cámara porque dicen que no tienen datos, que se les va el internet, y entonces está uno en una pantalla en donde no sabe uno si se están durmiendo, si están en el baño, si se están rompiendo un granito, no sabe uno qué está pasando. La mera verdad es que a veces no quiero ni imaginarme qué es lo que están haciendo, pero la mera verdad es que es difícil obligarlos porque no tienen los recursos a veces, pero ciertamente es un poco desalentador a veces no ver las caras, no leer, no ver las sonrisas, la empatía, que alguien asiente o que alguien dice, pues, ¿qué estás diciendo? Entonces, vamos a pedirle a la maestra para que también se prepare y hagamos el cierre. A la maestra Angélica que por favor empiece su réplica presentándose, porque todo el mundo se ha presentado, entonces también queremos saber un poco la cuadratura de tu círculo. Vámonos entonces rápido, perdónenme que vaya a ser yo dramáticamente cruel, porque Cronos me va a matar y nos mata y nos encadena a todas y a todos, pero tienen 2 minutos para su cierre y voy a sacar la tarjeta amarilla, así que por favor vamos a tratar de ser muy concisas y nuevamente ofrezco mis disculpas públicas a la ponente porque no fue posible abrir su presentación. Entonces, y muy lamentable porque realmente es una persona tan capacitada y bellísima persona experta como todas ustedes. Tengo corriendo ya el cronómetro y empezamos con la maestra Mariana. Julieta, si puedes hacer el favor de un poco, teniendo en cuenta nuestra pregunta, cerrar con optimismo y con un mensaje de llamado a la acción, alguna alternativa, alguna solución. ¿Estás disponible, maestra Mariana Julieta? Sí, aquí estoy. Ya te veo. Buenas tardes a todos. Gracias. Perdón, bueno, pues yo quisiera hablar un poco de las 3 preguntas que me dejó. Voy a ser súper breve y con esa reflexión cierro. Primero me preguntaron si la agresión es algo como una solución o algo recomendado. No creo que sea algo recomendado, sin embargo es algo, como decíamos, parte de la naturaleza, sobre todo en el adolescente que apenas está desarrollando sus capacidades como el lóbulo frontal que le permite tomar decisiones y planear las cosas, y también el sistema límbico que le va a permitir regular. Y finalmente la agresión es algo que está en la naturaleza humana para protegernos de cuestiones amenazantes. El punto es que a veces la sociedad y la vida que tenemos nos lleva a tener conductas más agresivas o menos agresivas por el estímulo al que estamos constantemente sometidos. Por otro lado, me preguntó sobre la genética y la epigenética. A pesar de que la genética está, hay estudios actuales que nos pueden mostrar que un trauma o una situación importante puede generar una marca incluso en el genoma. Así que finalmente, si esto lo volteamos, quiere decir que así como algo nos puede marcar para mal, también nos podría marcar para bien. Así que creo que la palabra secreta es la adaptación. La adaptación puede salvar al ser humano, modificar al ser humano, reconstruir al ser humano, que esa es la base de lo que decíamos de la resiliencia. Y que la infancia, si la infancia es destino, yo coincido con una de las ponentes que no lo es gracias a la deconstrucción. Lo que tenemos que hacer es colaborar para una deconstrucción de los entornos violentos, y a través de varias cosas. Yo tengo una propuesta que trato de desarrollar en los entornos donde elaboramos y que consiste en 8 puntos. Obviamente esto también es propuesta internacional. Trabajar en la autoestima, incluida la resiliencia, la identidad, el diálogo como parte de la comunicación, un diálogo activo de escucha activa, desde la educación social, académica, familiar, la inclusión social. Esto evitaría las discriminaciones,
fortalecer el esquema de valores o de enfoque de derechos humanos o para la paz, que también lo hacemos desde las escuelas en muchos momentos, y mejorar aspectos de la comunicación. Y ya de ahí otros aspectos como el núcleo familiar y la educación se pueden fortalecer a través del afrontamiento, sobre todo apoyar a los proyectos de vida de los jóvenes. Y creo que el punto más importante que varias de las compañeras han retomado es hablar de la situación socioadaptativa, de las emociones, de la resiliencia como parte de la salud mental, a través de varias propuestas como la gestión emocional. Y bueno, de ahí pues solamente retomar que a nivel internacional tenemos que generar mecanismos integradores. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver si no tienen inconveniente. Vamos con nuestra siguiente ponente. Hay un par de personas que están con la necesidad de desconectarse, pero vamos a cerrar con las ponentes que pueden permanecer y le agradecemos infinitamente a las personas que tengan que retirarse por razones de alto compromiso laboral, personal y familiar. Adelante, doctora Irma. Interesantes todas las intervenciones de nuestras compañeras expertas. Siempre se aprende cada día más con estos eventos. Considero que juntos podemos hacer más con las organizaciones, con aquellos que tenemos interés en que la salud mental integra precisamente el bienestar emocional, psicológico y social, a los que todos tenemos derecho, porque es un derecho la salud mental para ser feliz en esta vida. Y creo que en mi caso, en mi campo, en mi trinchera, continuaremos desarrollando esas competencias para que el personal, en mi caso, médico, etcétera, puedan realmente acercar los programas a la población, a las escuelas, a los servicios, que ellos sean también y estén también comprometidos, que la humanidad tiene que seguir adelante y que juntos, comunicándonos en nuestros momentos históricos, no porque estemos ya en otro momento, podamos no tener ese acercamiento. Quizá la palabra clave es el amor, la comprensión, ponerse en los zapatos de los otros. Queramos a nuestros adolescentes, démosle amor en el momento en que los tengamos. Muy bien, doctora, ahí te dejamos la pregunta. ¿Hay amores que matan? ¿Cómo son? ¿Cómo los evitamos? Muchas gracias, un abrazo cariñoso, muy, muy intenso y muy sentido. Vamos con nuestra siguiente ponente, por favor. La maestra Quesada tuvo que salir porque está en una cuestión de Naciones Unidas y pues no fue posible quedarse. Vamos con la profesora Angélica Rosario Campososa, por favor. No sé si me escuchas, maestra. No se escucha tu micro. Oye, Ya. Bien, entonces, bueno, pues me presento, ¿verdad? Yo soy psicóloga y psicoanalista. También tengo un entrenamiento en hipnoterapia y en terapia familiar, terapia bioenergética, entrenamiento en trauma para niños y adolescentes. Y pues bueno, estoy haciendo mi doctorado en organizaciones y grupos y pues soy maestra docente en la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria. Lo que yo quiero compartirles es justamente esta reflexión de lo que podría significarnos adolescencia, y es justamente como un periodo de renegociación, ¿no? ¿De qué? Pues de las relaciones, en todo sentido. Por eso se da esta tensión entre las necesidades de vinculación y de separación, y que es un proceso de intersubjetividad en la formación de la identidad, es decir, mi subjetividad con la tuya, que se van a ir entrecruzando, y ahí, en ese espacio de transición, es que se va a formar el ser, ¿verdad? En un reconocimiento mutuo, justamente la importancia de aprender a validar honesta y sinceramente al otro, tanto en sus ideas, en sus emociones, en sus sentimientos, en su ser, poder aceptar la diferencia, ¿no? Entonces, para que ellos puedan aceptar el no como simplemente eso,
y que se vale ser diferente, pensar diferente, estar diferente, y eso no significa que somos enemigos. Y justamente la cultura de la paz va por atravesar el asunto de la aceptación de la diferencia. Es importante considerar la influencia dominante del contexto, pero no determinante. Y también la oportunidad que siempre la relación con un adolescente nos da de resignificar los vínculos tempranos, ¿verdad? Los vínculos con la vida, con el amor, con nosotros. Y también que es responsabilidad como adultos y como padres nosotros entrar a su mundo y buscar la manera de construir esos puentes de lenguaje, ¿sí? Que nadie nace violento. Hasta ahorita todos los estudios neurológicos nos indican que la violencia es una construcción psicosocial, ¿sí? Entonces, y que la distinguimos perfectamente ya de la agresión, que la solución no es diagnosticar, no es etiquetar, sino justamente trabajar en la curiosidad por preguntarnos quién eres tú, ¿sí? Y cómo llegaste a reaccionar, a actuar, a pensar de esta manera. Que como padres podemos hacer, qué podemos hacer para estar más cerca de ellos y que nos escuchen también. Y justamente el trabajo en eso es el amor firme, ¿verdad? Que va a poner límites, porque gran parte del conflicto que hemos estado estudiando tiene que ver con estos padres que, evitando el maltrato, maltrataron con la ausencia, con la diferencia o la permisividad. Cuando la doctora preguntaba entre el abandono y la sobreprotección, pues es que en la clasificación psicológica son estilos de crianza maltratadores, ambos. Y justamente pues por eso van a dar lugar a estos patrones de rebeldía sin sentido, porque la adolescencia es una oportunidad de rebeldía con sentido, y el sentido es encontrar quién soy yo y aceptar que finalmente pues voy a ser único, como la definición misma de personalidad, un modo único de pensar, sentir, actuar en conexión con toda la esfera cognitiva, emocional, sexual. El poder darles espacio, ¿no? de centrarse y de autorregularse. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es trabajar ese umbral de frustración donde la doctora preguntaba, ¿no? La poda neuronal. Tiene que ver con un proceso de descartar para, como en nuestras computadoras, ¿verdad? Hacer espacio. Ajá. Entonces, esa necesidad del cerebro de cortar y de reestructurar el cerebro para volverlo más eficiente. Pero también nosotros nos enfocamos por supervivencia en lo negativo, porque el cerebro le da prioridad, porque aquello negativo te previene, ¿sí? Y entonces se marcan, se construyen las huellas mnémicas, las huellas de memoria por aquello que más nos dolió, porque el cerebro selecciona y dice, esto es importante para tu supervivencia, hey, esto aprende, y se vuelve lamentablemente un hábito. Ajá, de enfocarse en lo negativo. Es una función del cerebro, pero también puede ser un mal hábito de enfocarse en todo lo malo, todo lo destructivo, y no equilibrar. Entonces, el proceso de la equilibración de las vivencias es un esfuerzo voluntario. Ajá, y es un esfuerzo de construcción, de justamente, como bien marcaba Piaget, de desequilibrar, de integrar pasado, presente y futuro. Y de ahí la importancia del conflicto cognitivo implica, y creo que tiene ahí es donde se puede cruzar la metodología de la investigación jurídica, donde son premisas que se van a cuestionar para construir algo diferente que integre las polaridades. Mientras no se integren las polaridades, entonces se vuelven pensamientos fanáticos, se vuelve un estilo enfocado en lo malo del conflicto, que es las vivencias no trascendidas, ¿no? Porque el conflicto es necesario y es una oportunidad, porque el proceso que se va a realizar con el conflicto es la toma de decisiones y el razonamiento. Entonces, pues de mi parte sería lo que yo pudiera aportar, intentando responder a estos cuestionamientos. Muchas gracias. Mil gracias. Miren, yo pienso que todas y todos los que nos escuchen aquí y ahora, desde donde quiera que estén,
van a estar complacidos, reflexionando, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar y agradecer a juristas importantes que están aquí presentes con nosotros, porque realmente hay que ver qué vamos a cambiar en las leyes, en los protocolos, en las políticas públicas. Doy las gracias a nuestras ponentes con todo mi corazón, con todo el alma, con todo el puma y la garra y el rugido universitario, y también las gracias a Lourdes Marlec Ríos Nava, a la maestra Lourdes María Guadalupe Sosa, a Brenda Cárdenas, porque son las que están aquí por gusto, por al pie del cañón, preocupadas por las adolescencias, por la multidisciplina, y que seguramente van a multiplicar en los paneles esta maravillosa experiencia. Y yo quisiera cerrar con 2 puntos. Lo que sucede en la infancia, lo que sucede en el embarazo afecta a la infancia. Lo que afecta a la infancia va a repercutir en la adolescencia. Y lo que pase en todos esos periodos va a determinar cómo vamos a morir y si vamos a trascender. Y haciendo prospectiva de largo plazo, quiero apoyarme en 2 grandes amigas y personas que admiro. Una de ellas es Feggy Ostrowski, allá en la Facultad de Psicología. La otra es María Elena Medina Mora, directora, miembro de no sé cuántas juntas, directora en el Instituto de Juan Ramón de la Fuente, que nos decía que tardamos entre 7 meses y 7 años en atendernos de algo que padecemos. Y está documentado con evidencia empírica, no es un creo, está documentado, nos tardamos. Tengo un dolor de muela y hasta que no está podrida la raíz, no voy al dentista cuando me duele. Entonces, el tema de que lo que nos tardamos en pedir ayuda, porque nos encerramos, porque nos volvemos autistas, porque dejamos de comunidad, reafirma la necesidad de trabajar en modelos de comunicación. Y yo les pregunto a mis juristas y les dejo el desafío. Tenemos que incorporar estos avances, estos conceptos que nos están presentando las expertas, los expertos, como Arturo Geman, que ha estado también con nosotros del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. ¿Cómo le hacemos para resignificar el no? ¿Cómo lo ponemos en las leyes? ¿Qué tenemos que introducir en esas convenciones regionales, internacionales? Por favor, colóquenlo en sus ponencias y recuerden que lo discutimos aquí. Y luego, aquí yo tomaría esta propuesta de la profesora Campos Sosa de que la adolescencia es nuestro segundo nacimiento. Porque es volver a decir no, pero ¿qué pasa con los adultos? Que si un bebé, un pequeñito de 2, 3 años nos dice que no, nos cae en gracia, pero que no nos los diga alguien de nuestro tamaño al que le dedicamos toda nuestra vida porque nos sale el penacho de Moctezuma. Entonces, yo pienso que la adolescencia sería este renacer de la identidad, y que nosotros, como adultas, adultos, como docentes particularmente, tenemos esa oportunidad de renacer, de volver a nacer frente al no de estos adolescentes que debemos cada día más de hacer nuestros y eliminar de la broma los aborrecentes, no decirlo ni de broma porque nos aborrecemos nosotras y nosotros mismos. Enfocarnos en los modelos de comunicación, qué deben de tener los protocolos, las guías, los manuales, las leyes, las jurisprudencias. Hay que formar una amicus curia, vamos a fortalecer la red Salud y Desarrollo Adolescente para redes de apoyo, y aquí la invitación es, vamos diseñando elementos de un manual para la crianza saludable que favorezca el interés superior de las infancias, en donde esté clarísima la reflexión sobre los umbrales de frustración que nos causa el no y el alejamiento, incluso para ellos mismos, el que sin que nadie los vea puedan ser capaces de verse a sí mismos, que no les duela esa soledad de autoconstrucción. Y vamos a rescatar y a robarle a la profesora este concepto. Cambiemos nuestras huellas némicas, porque Epícteto decía claramente, filósofo que fue perseguido, que fue esclavo, dice, no importa lo que nos pasa, sino lo que contamos a nosotros mismos de lo que nos pasa. Me violaron. ¿Qué me cuento de esa violación? ¿Me cuento que ya no tengo camino? ¿Me cuento que soy una víctima y voy a seguirlo siendo? ¿O me cuento que me crecieron las alas, como dice la literata? Entonces, huellas némicas que podemos cambiar,
comportamientos y hábitos que podemos mejorar, como decía la profesora Julieta, y pensamientos fanáticos, fatales, ansiolíticos. Vamos a tratar de atenderlos con alguna huella, alguna estrategia, algún mecanismo, como nos sugiere la maestra Campos Sosa, con ese minuto que nos regaló de respiración, de minuto portable, que realmente lo tendríamos que practicar diario. Se los vamos a regalar en la liga de Zoom, se los vamos a regalar en el Congreso, porque por el día de hoy Cronos ya nos avasalló. Estamos a 3 minutos después de media hora de excelsa tolerancia, lo cual les agradezco y les agradecemos. Vamos a difundir estos materiales, vamos a invitar a que nos retroalimenten, a que nos pongan sus comentarios, vamos a ponerlo en nuestras ponencias. Por favor, refieran esta sesión de Enfocarte. Estamos en la sesión 206, creciendo a través del arte, juntas, pensando y haciendo sociedades del conocimiento hacia la sostenibilidad y la crianza saludable. Todavía tenemos esperanza. Un abrazo, hasta siempre, mil gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto. Los invitamos a estar en nuestro congreso, 24 y 25 de abril de 2025, Facultad de Derecho Ignacio Burgoa es el auditorio.